lo que es el significado de la pausa ignaciana. La razón por la cual hoy en día tiene nombre este podcast. Bueno, la pausa nace sin duda ninguna que de la experiencia de los ejercicios espirituales. Una mirada a algo que termina. Pero nunca acostarse sin hacer una pausa. Una pausa para hacer una revisión desde el discernimiento, para ver el paso de Dios en todo lo que vamos haciendo. ¿Dónde voy descubriendo a Dios en el día a día de alguna manera? Claro. ¿Cómo se me va presentando? ¿De dónde pedir la luz del Espíritu Santo, del propio Dios, verdad? Para que a la luz de Él pueda entonces yo ver también estas cosas. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un tema bien chévere. Lo escogimos para que todos los que nos siguen, los que nos ven, puedan conocer muy bien lo que es el significado de la pausa ignaciana. Así es, Carolina, y hoy nos acompaña un sacerdote jesuita ordenado recientemente en este año. Es nuestro querido padre Juan Carlos Pupo. Él es sacerdote jesuita. Hoy en día se encuentra asignado como vicario parroquial de San Miguel Arcángel en Ciudad Habana, en Cuba. Bienvenido, padre. Muchas gracias a los dos en esta tarde, ¿verdad? Que me invitan aquí. Y una gracia de Dios haber podido también, ¿verdad? Haber podido acoger esa invitación. Lo cual para mí es un honor, porque de alguna manera yo que estoy ahora de paso, como bien dijo aquí Fernando, ¿verdad? De que, bueno, estoy destinado y vivo en La Habana, Cuba, ¿ya? Y entonces estoy de paso por aquí. Y ustedes me invitan a este espacio, ¿verdad? Que de alguna manera nos enriquece a todos. Sobre todo los de espiritualidad ignaciana, ¿no? Correcto. No, y esa es la idea, que demos a conocer a través de estos espacios qué es la espiritualidad ignaciana. Y yo creo, Carolina, que el tema que tenemos para hoy es un tema interesante porque la razón por la cual hoy en día tiene nombre este podcast. Así es. Y nos encanta muchísimo, padre, que haya aceptado la invitación. De verdad que fue muy fácil y muy rápido. No siempre nos pasa. O sea que le agradecemos muchísimo su disposición. Y ya hemos tenido la oportunidad de compartir con usted una pausa ignaciana. Entonces, podemos empezar por ahí. ¿Cómo podemos definir pausa ignaciana? Excelente. Creo que un poco antes de eso yo también estoy haciendo una pausa aquí, diríamos, literal. Sí. Ya, una pausa. Sí, sí. Porque en mi vida, en mi camino, diríamos, no es lo cotidiano, o sea, no es lo ordinario del día a día el estar en la situación, diríamos, por la cual estoy acá, ¿verdad? Entonces, es una manera que yo diría que sería una tregua fecunda, es una pausa fecunda, sí, ¿verdad? Recobrar fuerza para luego continuar. Pero sí, comentaba sobre la pausa ignaciana, ¿verdad? Entonces, a propósito que estamos en esa pausa, también en esa tregua, evidentemente la pausa ignaciana, que es el nombre del podcast, ¿verdad? Uh-huh. Una gran alegría poder también nosotros ir haciendo esta pausa. Bueno, la pausa nace sin duda ninguna que de la experiencia de los ejercicios espirituales. O sea, nuestra espiritualidad, de la que comulgamos muchas personas, hombres y mujeres, ¿verdad? Nace el tronco, la médula, en los ejercicios espirituales. Y la pausa, diríamos, yo pudiera decir que la pausa diríamos que es como una extensión en la vida cotidiana de los ejercicios, de la experiencia vivida de San Ignacio. En los ejercicios de San Ignacio. Una experiencia es una prolongación, diríamos, de esos ejercicios. Que los ejercicios, como todos sabemos, de alguna manera es, bueno, ordenar la vida para el fin al cual fuimos creados, para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Luego, bueno, es un momento de mucha gracia, ¿verdad? Hay varias modalidades de ejercicio que lo han ido viendo aquí. Correcto. Y también lo conocemos por la experiencia propia misma de cada uno. Pero se acaban. Son modos, son maneras. Exacto. O es un fin de semana, o es una semana, o 30 días. Y ahí entonces
o es la vida corriente. O es la también, vida corriente. pero termina, Así ¿verdad? es. Entonces, yo creo que una muy buena práctica desde los tiempos de Ignacio. No fue algo inventado mucho después y que surge también a raíz de ahí, de esa experiencia vivida en los ejercicios, bajo la modalidad que sea, y en la pausa. Entonces, bueno, la pausa es, como mismo los ejercicios, es ordenar la vida. Debemos encontrar en nuestra vida de cada día, nuestra cotidianidad, en nuestro momento, cada uno que va viviendo en su contexto, la presencia de Dios. Entonces, la finalidad también es discernir, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra finalidad, Sí. a lo que hemos sido llamados, que es una gran alegría el poder haber escuchado, el poder responder y el poder encarnar eso a lo que fuimos invitados, ¿verdad? Y escuchamos y dijimos sí. Que no andemos por ahí como una veleta, ¿verdad? Sino que qué maravilla poder entender a qué vinimos Exacto. ¿A dónde vamos y a qué? y a dónde vamos. Y a qué. Yo creo que es una gran alegría realmente poder hacer vida, poder encarnar, ¿verdad? Pero ahora, justamente, que tú estás con esa bella blusa morada, Ay, qué propia del tiempo de Adviento, Así diríamos. mismo. Porque bien. eso es una gran alegría, poder encarnar también nuestra vida, así como Jesús va a encarnar, que todos sabemos, ¿verdad? Y esperamos, confiamos plenamente en la confianza de nuestra fe en Jesús, en Dios, de su encarnación definitiva y también de la encarnación de su nacimiento, que lo vamos a hacer memoria, vamos a recordar, diríamos, ya ahora próximamente. Así Ya estamos es. en la segunda semana de Adviento. Y la pausa normalmente la podemos hacer en cualquier momento del día, ¿verdad? Pero lo vemos como al final del día, o por lo menos esa es mi modo de hacerlo. Al final del día, y entonces como una mirada a algo que terminó. Y en base a eso fue que nosotros decidimos como, bueno, vamos a poner este tema para finalizar el año, como una idea de que la gente lo pueda entender y hacer una pausa en su vida y poder decir cómo fue este año. Y sobre todo que San Ignacio decía, nosotros podemos dejar de hacer cualquier cosa de los ejercicios, o sea, en términos de método, ¿no? Digamos, pero nunca acostarse sin hacer una pausa, sin hacer un examen del día. ¿Por qué Ignacio, agregando esa parte, para contextualizar la importancia de hacer una pausa, por qué también Ignacio enfatizaba en ese punto? Sí, Fernando, o sea, Ignacio recomendaba, ¿verdad?, a todos y de manera muy especial también a aquellos, ¿verdad?, que querían seguir ese camino como jesuita, diríamos, con la congregación, la compañía de Jesús, el hacer la pausa, pausa o examen del día, que también se llama, ¿verdad? Correcto. Pausa Correcto. es también un modo de decir más moderno, diríamos, ¿verdad? Para que suene, pero es el examen diario. Él sugería hacerlo hasta 2 veces al día. De hecho, yo recuerdo con mucha gratitud, ¿verdad? Cuando estuve en el noviciado se hace la pausa 2 veces al día. Al menos en el noviciado nuestro de la provincia Caribe. Ok. Hacemos la pausa 2 veces al mediodía, generalmente justo antes de la comida, y luego también en la noche al terminar, como bien decía. Y es muy importante porque es una revisión, una pausa, para hacer una revisión desde el discernimiento, para ver el paso de Dios en todo lo que vamos haciendo. ¿Ya? En todo lo que vamos haciendo. Entonces, no hay diríamos que un tiempo definido o un momento que es que ahora que toca, ¿verdad? Por eso es muy recomendable mínimamente hacerlo pues una vez al día. Okay. ¿Ya? Y en ese momento lo hacíamos 2, cuando estábamos en el noviciado, y también porque es recomendado por San Ignacio. O sea, pero se puede hacer, acá tampoco es caer, diríamos, en el otro extremo quizás diríamos del fanatismo. Correcto. ¿Verdad? De una obsesión, ¿verdad?, frenética que nos impida otras cosas. Pero sí, Ignacio decía con mucha claridad, y de la cual, bueno, yo comulgo completamente, de que podía, en algún momento, si había una necesidad grande, prescindir de otras herramientas básicas y propias de la espiritualidad ignaciana, pero que salvaguardáramos la pausa ignaciana. Okay. La pausa ignaciana, que eso lo salvaguardáramos por la importancia esa de descubrir realmente y poder ver, discernir las emociones, ¿verdad? El discernimiento, aquel de dónde me vienen las cosas, el por qué lo hago.
Es decir, los pensamientos, mis sentimientos, mis afectos, hacia dónde se me mueve. ¿Dónde voy descubriendo a Dios en el día a día de alguna manera? Claro. ¿Cómo se me va presentando? ¿De dónde vienen las emociones que se van dando? No, y cómo ese influye o no ese mal espíritu, buen espíritu en mi vida, y cómo remediar eso al día siguiente. Yo creo que eso... Y ahorita tal vez entraremos en detalle un poquito más en el método. Pero la realidad es que yo voy por esa misma línea. Yo creo que Ignacio siempre enfatizó mucho en eso, por la importancia que le da, el peso que le da el discernimiento que te permite la pausa en tu vida, en el día a día sobre todo. O sea, no es un momento solamente de una vez y ya, no, esto es un momento diario, donde tomar esa pausa hace mucho sentido. Exactamente, todos los ejercicios están basados en el discernimiento de la vida de uno, y eso se concentra, diríamos la pausa es un extracto de aquello, diríamos, para la vida diaria, para nuestro día a día también poder ver en ella la presencia de Dios, Así. ver cómo nos mueve, ¿verdad? Por dónde vamos, hacia dónde se nos invita a ir, y de ahí el propósito, que es de hecho el paso final también de la pausa ignaciana, propósito del futuro, del día siguiente, cuando se hace una vez al día, ¿verdad? En este caso... El propósito del día siguiente, correcto. Exacto. Correcto. También ofrecer eso ya desde la pausa que sería anterior, ¿verdad?, al día siguiente. O en el caso que vamos a hacer hoy ese examen, diríamos también esa pausa ignaciana de todo el año, que también no hay un tiempo definido, mientras más corto mejor. Claro. Pero veríamos también el propósito, ¿por qué no?, para el año 2026, ya que ya estamos a las puertas, diríamos. Sí. ¿Y cómo podemos empezar entonces? ¿Cómo se empieza? Empezamos la pausa. Sí. Muy bien. Pues nada, la pausa es, como decíamos, es de alguna manera parte de los ejercicios, es propio, sale de ahí, ¿verdad? Y tiene su fundamento primero, diríamos, que en el examen general de conciencia. Recordemos, allá en la primera semana de los ejercicios, que Ignacio nos invita, ¿verdad?, al examen particular y al examen general. Ahí tiene su fundamento, sin duda ninguna. Yo creo que es una junción, o sea, una unión de ese examen general de conciencia. De hecho, que en el numeral 43 de los ejercicios se nos explica muy bien esos 5 pasos, que son los mismos 5 pasos que vamos a tener también para la pausa ignaciana, ¿verdad? Sí. Y eso se nos junta muy bien con lo que solemos hacer al final de los ejercicios. Correcto. Que es la contemplación para alcanzar amor. El padre Jerónimo Nadal, que uno de los primeros compañeros allá de San Ignacio, él abordaba los ejercicios, diríamos, desde 3 vías. Desde la purificativa, la iluminativa y la unitiva. Bueno, la purificativa con la primera semana, la iluminativa con la segunda y la tercera, y la tercera, la vía unitiva, con la 4ª semana y la contemplación para alcanzar amor, ¿verdad? Y justamente la pausa también trata de hacer eso. Ese es el fondo también. Desde eso, estar unidos a Dios, a Cristo, a Jesús, que es nuestra meta, que es nuestro objetivo, que sabemos confiadamente en nuestra fe, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Entonces, hacia allá vamos. O sea, que la pausa al final me lleva a algo concreto. No es que me deja teorizando en mi oración o en mi momento de pausa, sino que me aterriza a un momento en concreto o una acción en concreto. Exactamente. De hecho, por eso la revisión, que diríamos es uno de los pasos de mayor peso, diríamos, no es revisar por revisar, porque yo me acordé que ahora en la mañana hice tal cosa o no hice tal cosa. De hecho, el discernimiento no va por ahí. Exacto. Meramente, sino en eso que hice, que es una realidad que lo hicimos, ¿verdad? Correcto. En eso que hice, ¿cómo me sentí yo? ¿Qué emociones surgieron al yo vivir, al yo pensar eso o al yo vivir eso? A la relación que tuve con el vecino o con el de al frente o con mi compañero o mi compañera de trabajo, ¿verdad? ¿Qué emociones, qué cosas se mueven ahí? Para luego poder ver realmente, ¿no?, cuáles son esas emociones, de dónde vienen ellas, y también, y luego ya en el propósito, cómo, ¿verdad?, uno poder proyectar, diríamos, el futuro, el día que continúa, en este caso que vamos a tener hoy, el año próximo, ese periodo que continúa. Sí. Muy bien, gracias. Bien. Entonces son 5 pasos, ¿verdad? Son 5 pasos. Podemos empezar por ahí, ¿verdad? Como describiendo cada paso. ¿Qué le parece? Va.
Excelente. Vamos arriba. Pues nada, que ya yo le comentaba ahí que eso, bueno, parte de los ejercicios. Sí. Entonces, el primer paso que siempre se nos recomienda es el disponernos, ¿verdad? El disponernos y el dar gracias, el agradecer, el agradecimiento a Dios por todo lo vivido, por todas aquellas cosas que fuimos haciendo, que se nos fueron presentando y que fuimos, bueno, asumiendo en el día a día. O sea, agradecer, agradecer. Luego hay un segundo paso que es el de pedir la luz del Espíritu Santo, del propio Dios, ¿verdad? Para que a la luz de Él pueda entonces yo ver también estas cosas. Y justamente ahí está el tercero, que es el tema de la revisión. El tercer paso, que es la revisión del periodo a examinar, a hacer la pausa, ¿verdad? Ese sería el tercer paso. Ya luego el cuarto paso es el de pedir perdón, porque siempre hay cosas en esa revisión. Pero, y una pregunta antes, antes de pasar al tercer paso, al cuarto paso. En ese tercer paso, bueno, vamos al primero. Doy las gracias por todo lo vivido y lo experimentado. Y por la gracia, bueno, de estar presente y vivos. O por todo lo recibido. Luego paso a una invocación de ese Espíritu Santo para que me dé el discernimiento y ese canal abierto, digámoslo así, entre nosotros y Dios. Y luego viene entonces ese análisis. ¿Pero qué analizo realmente? ¿Analizo las cosas buenas y malas que hice o solo las malas? ¿O las que yo entiendo que son buenas o malas? Porque también juega un papel importante el saber qué voy a analizar. Porque si al final de cuentas lo que voy a analizar es algo que para mí es bueno, pero para otra persona es mala, voy a entrar siempre en una contradicción en eso. Pero bajo el entendimiento de que si ya yo recibo esa luz de Espíritu Santo, debo de discernir en función de qué. O sea, ¿qué yo debo revisar en ese momento? ¿Qué acciones? En ese momento se revisa la vida toda. Completa. La vida no importa lo que yo haya hecho. Sea bueno o malo, ¿qué yo hice? Sea bueno y cómo eso me afectó. Sea bueno o menos bueno, sea Exacto. más agradable para mí o menos agradable para mí. Sí. Yo examino todo a la luz, ¿verdad?, del Espíritu Santo, Correcto. de Dios, ¿verdad? Y desde ahí, ¿qué emociones voy sintiendo con eso? Con cada uno de esos puntos Con cada que me uno. vienen a la mente. O sea, no es que tengo entonces que cabullear ahí ni justificar. Simplemente, ¿qué me llega a la mente? Y eso entonces... ¿Qué emociones yo siento cuando reviso esos momentos? Cuando Ok. voy caminando, trayendo como a mi corazón ese recuerdo de cada cosa. Si es el año completo, pues me voy lo que hice en enero, lo que pasó en febrero, quizás, ¿verdad? Momentos importantes. Momentos Exacto. importantes, Cuando relevantes. es un año que es mucho tiempo, ¿no? Sí. Exacto, Y en porque hay cada mucho tiempo. aspecto de mi vida o en el que me sienta movido en ese momento, si voy a mi vida laboral o mi vida personal o espiritual, ¿verdad? Tratando como de ir recordando todo lo vivido. ¿Qué emociones surgen, verdad? Que pueden ser agradables o no, pueden ser más queridas Sí. o menos queridas. Nos pueden hacer muy felices No, o claro. muy tristes, lo que sea. Todo. ¿No? Y evidentemente va a depender mucho del momento en que yo esté pasando una situación X. Exactamente, y no solo para quedar ahí, Exacto. Exacto. porque Exactamente. si yo solamente hago memoria o recuerdo una situación y bueno, sentimientos, esas emociones que me provocan y quedan ahí, bueno, Y una pregunta, Padre. ¿Es importante anotar esto o puedo hacerlo así de memoria? el examen realmente es interesante siempre anotar. Es una herramienta también algo muy propio Sí, exacto. Por eso le hago la pregunta, porque no necesariamente muchas personas y se van a tomar el tiempo tal vez de anotarlo, sino que más una recomendación, porque tal vez así hacerlo a memoria es una herramienta que también funciona, pero hay una recomendación que sí es bueno entonces siempre anotar. Es bueno siempre poder anotar aquellas emociones que más salen, Correcto. ¿verdad? Que más salen ahí a la luz, diríamos, en las cosas que uno va haciendo. Y luego poder, ¿por qué no hacer un examen, una pausa de esas De emociones? todo eso anotado. Como vimos en los ejercicios en nuestra oración diaria. Claro. Que uno puede hacer luego un examen de los exámenes hechos Correcto. en la oración. Para ver qué es lo que más se repite, ver cómo se va moviendo el espíritu ante tales situaciones, ante unas, ante otras. Y cómo me ayudará eso a actuar luego, en el día a día. Y anotar también nos ayuda si tenemos un acompañante que podamos entonces compartir con él las cosas que escribimos ahí. Entonces, ahora sí ya pasamos Paso al cuarto 3. paso.
Bueno, el tercero No, ya sí, lo ya hicimos comentamos. 3 ya. Entonces ahora Hicimos vamos al cuarto paso. Justamente el cuarto paso es eso. Luego de haber esa revisión, siempre hay cosas que hubiéramos querido hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces el pedir perdón por aquellas cosas que no hicimos como hubiéramos querido hacer. Ok. Ya en el momento. Y aceptar la sanación, aceptar la misericordia de Dios. Y ese perdón incluye también la remisión de cualquier daño hecho, ¿no? Exacto. O sea, aquellas cosas que no fueron agradables para mí. Okay. Que solemos decir a veces que de cosas malas o de pecados también. Claro. Pero que sí se note algo real, o sea, de que a conciencia, eso que yo estoy poniendo ahí, realmente pedir perdón por eso específicamente. Exactamente. O sea, y de hecho, a lo largo de la historia, o sea, el examen del día no es algo propio tampoco de Ignacio. O sea, la tradición de la iglesia ya lo hacía muchos años atrás. A otro modo, de otra manera, evidentemente, pero ya había un modo, diríamos, de ir haciendo examen. Que Ignacio le dio su forma también, porque también, bueno, la espiritualidad de él bebió, ¿verdad?, de la devotio moderna, ¿verdad?, que fue un movimiento espiritual de la época, correcto, sobre todo ahí del siglo, XIV, XV, Ignacio, nace al final del XV, sabemos, ¿no? O sea, él estaba en su auge. Luego esa corriente muere con la reforma luterana, ¿verdad? Pero él bebió de eso, pero él le dio forma, diríamos también, a este modo de examinar, de hacer pausa. ¿Ya? Entonces, eso no es propio, o sea, el sentido en sí, pero el modo sí, ¿ya? El modo sí. Entonces, claro, eso también lo sacaba a colación porque esa costumbre de examen en la iglesia se fue introduciendo, fue calando, fue con tanta importancia y tanta fuerza, fue tomando, que formó parte también, y aún hoy, ¿verdad?, del sacramento de la reconciliación. O sea, de un sacramento también, el tema de hacer examen. Siempre que vamos a hacernos, como solemos decir, la confesión, ¿verdad? Hacemos examen de conciencia. Correcto. Para ir entonces. Bueno, y es el examen tradicional, diría yo, que hemos aprendido para el sacramento de la reconciliación. Yo recuerdo que cuando nos preparábamos para primera comunión, pues cuando estuvimos en ese momento de estudiar en la parte del catecismo, cómo prepararme para ese sacramento, pues nos daban un listado como de preguntas que nos ayudaban a poder recordar o traer a la memoria aquellos momentos en donde fallé. Y lo conocemos así como un examen, digamos que ordinario, ¿no? De lo que haya sucedido en mi vida para poder tomar reconciliación en el sacramento. Pero Ignacio yo creo que le dio su toque en ese sentido. Yo creo que eso ayuda muchísimo, tener claridad o tener cosas ahí marcadas, pero la conciencia es mucho mayor. O sea, Dios que habita ahí. Exactamente, correcto. No lo podemos cubrir en algo. Sí. Como que encajarlo, encerrarlo solamente en eso, en algo, en cosas puntuales. Tanto así fue que fue cogiendo tanta importancia que ya en el siglo XII existieron los penitenciales. Eran libros, en los cuales estaban enumerados, había, diríamos que como listas, y también les servía mucho a los padres o a los sacerdotes a la hora de confesar, como recetas, diríamos. Okay. Apuntemos bien un poco la caneca, la jarra, vaya un chin para allá. Bueno, usted va, no sé, va a arrodillarse y va a rezar. O sea. Son recetas. Usted comete tal cosa, pues tiene tal penitencia. Y te ponían por tal cosa tenían tal penitencia. Exactamente, pero ya, luego ya viene este movimiento que comentaba, y luego Ignacio también va a, diríamos, que darle otra estructura o modo, diríamos, a este examen, a este bien, que es la pausa ignaciana, para poder descubrir e ir discerniendo en el día a día la presencia de Dios, que no sea simplemente, prácticamente casi un castigo. Claro, no, y eso que usted menciona está interesante, porque antes se veía así, o sea, o por lo menos ese era mi punto de vista. Ver la penitencia era como pagar un castigo. Sí, literal. Entonces, en serio, porque te ponían de rodillas a rezar, tienes que rezar frente al Santísimo 3 Ave María, 3 Padre Nuestro, etc. Mientras que Ignacio gira eso y más que una penitencia, es más una reconciliación. O sea, es un momento donde tú reconoces ante Dios que eres perdonado. Simplemente por el hecho o sea, no hay que hacer
digamos que una penitencia así tan fuerte. Sino como sentir el dolor. Exacto, por haber no haber, fallado. exactamente, simplemente reconocer. Sí. Ese amor de Dios tú lo tienes ganado sin necesidad de hacer esa penitencia de dolor. Esas son partes básicas de la reconciliación. La comprensión es un punto de la reconciliación. Sí. Correcto. Yo soy yo comulgo mucho más con ese término de reconciliación. Sí. La comprensión es un punto. Y para de hecho, eso, veo que lo menciona más como con ese término que con el mismo de la confesión. Es la reconciliación. Entonces, uno de los puntos es sentir dolor por lo cometido. Y el propósito, la voluntad de no volver a cometerlo. No puede ser que vuelvas a caer en una situación X. Pero ya no se te hace tan indiferente porque ya sentiste dolor por eso, ¿verdad? Es lo que se busca. Y entonces sería el cuarto paso. Y entonces ya como último paso, el quinto. El quinto pues sería encomendar el día siguiente. El propósito, ¿verdad? Después de ese dolor, de esa revisión, de ese dolor, pues entonces de esa sanación acogida de la misericordia de Dios, pues entonces proponer algo, decidir, ¿verdad? Cómo proceder en lo adelante, ¿verdad? A raíz de eso. Un ejemplo de eso puede ser, bueno, pues si yo discutí con mi mamá, si yo soy pequeño o hasta grande, no hay que ser cerro pequeño para discutir con la mamá, ya lo sé. Entonces somos testigos de eso todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un propósito ante ese dolor cometido, ¿verdad? Acogiendo la misericordia de Dios, pues me puedo proponer, diríamos, pues no discutir con mi mamá. Okay. Sobre todo por situaciones X que puedan presentarse y que puedan ser repetitivas. En el día a día, en mi vida laboral, hoy discutí con mis compañeros o con algún compañero o reaccioné de una manera no deseada en medio de una reunión. Entonces ya uno puede como proponer, ya la próxima reunión trataré de ser más, lo que sea, un propósito real sobre el hecho realizado. La pausa es una herramienta fantástica para eso. Ahí descubro, ¿verdad?, el hecho y cómo voy a hacer. Siento la misericordia de cómo voy a hacer para evitar repetir situaciones similares, diríamos, en el futuro. En el futuro ya sea inmediato o mediato, pero en el futuro. Sí, así. Y lo mejor de la pausa como tal es que al final lo que nos lleva es a ser conscientes de cómo estamos viviendo la vida y cómo no dejarnos como estar en esto que nos trae el día a día, el afán, que entonces nos vamos en automático. La pausa ciertamente nos lleva a ir mirando poquito a poquito qué hice hoy, qué puedo hacer mejor mañana, o esto que me fue bien aquí, lo repito. Y realmente es muy importante, es una herramienta, como usted dice, que nos trae al presente. Ya no nos deja en el pasado, nos pasa por el pasado, ¿verdad? Pero no nos deja ahí, sino que nos mueve hacia el futuro con ese propósito de estar mejor. Excelente, esa es la idea, o sea, desde el discernimiento, o sea, que desde Dios, no una cosa mía personal, sí, ver cómo he ido actuando, ¿verdad? Y ver hacia dónde quiero ir también. Ese propósito mío para caminar hacia adelante también. Entonces, claro, eso es comulgo completamente también, Carolina, con esta idea. Ojalá que nos ayude. Sí. A todos, que podamos realmente hacer uso, experiencia de eso todos los días, en cada momento. No solo dejarlo para el final del año, claro, sino que sea una cosa de todos los días. Que en algún momento hay que aprenderlo, excelente. Y examinar el año es fantástico. Pero que eso sea el resultado, diríamos, de muchas otras pausas. 365 días tiene el año. Correcto. Que podamos hacer 366 pausas. 65 de los días y las 366 las del año entero. Sí, fue una gracia, la verdad, que nosotros contamos con eso, que siglos atrás no contaban con eso. Sí, correcto. Entonces, yo creo que ya eso es para agradecer a Dios. Ya eso es un punto, una materia para eso. Así es. Entonces, ya una vez termino con esa reconciliación, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez ya pues pido perdón por la falla, ¿Qué continúa en ese? Yo le comentaba a Carolina el tema de los dos pasos, que sería el propósito, el vivir entonces desde eso que me he propuesto, entonces hacer diferente, vivirlo de otra manera.
Bueno, ok, porque ya entramos directo Sí, en la parte del propósito. El paso quinto es hacer un propósito relacionado a esto que ya revisamos. Encomendando ya el día siguiente. Y bueno, y pidiendo la gracia de no volver a caer en lo mismo, o sea, tratar de que por lo menos esa situación, de alguna u otra manera, pues no sea repetitiva en el día a día. Evidentemente, el propósito parte de ahí. Exacto, como parte del propósito, digamos. Muy bien. Y ahí con eso entonces, después que termino mi análisis, que hago mis anotaciones, al día siguiente es recomendable volver de nuevo a revisar estas anotaciones o yo puedo partir de nuevo de lo que me llegue al momento en mi examen. Sí, o sea, justamente al día siguiente es, bueno, como ya venimos explicando, el tema de volver a hacer esa pausa que va a estar, sin duda ninguna, la materia del día anterior. O sea, el propósito que yo tuve, cómo fue vivido realmente al siguiente día. Sí, o sea, la pausa. Sí lo hice o no volví otra vez. Y sí tiene que serlo nuevamente el propósito. Dije que no iba a discutir con mi mamá, como fue el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Y entonces volví y lo hice hoy. Por la misma causa. Sí, por la misma causa. O sea, entonces, claro. Y la pausa se hace desde la última pausa que se hizo. Exactamente. Una pregunta. Yo sé que hay momentos en que realmente hay que crear estos espacios, tener un espacio espiritual para uno. Y sobre todo tú que has tenido mucha experiencia con el tema de la pausa. ¿Cuál crees tú que son esos retos que uno enfrenta en el día a día que nos permiten buscar ese espacio dentro de mi día a día, dentro de mi semana, dentro de mi año, digamos? Exactamente, sí. Vivimos en una sociedad vorágine, diríamos, que es muy movida. Ya lo pudimos ver. Para llegar aquí tuvimos un tráfico impresionante. Sí, totalmente. Y bueno, eso es solo un punto, diríamos, de cómo vamos viviendo en nuestra cotidianidad. Y sin duda ninguna que la cuestión espiritual es de las cosas que más vamos relegando. Porque a veces en el día tiene 24 horas. Las cuestiones materiales, diríamos, en general, de todas, son básicas para vivir. Y descuidamos mucho más la parte espiritual, que también es básica y fundamental para vivir. Pero sin lo otro tampoco. Entonces, mantener ese equilibrio es lo más difícil. Entonces, bueno, poder tener prioridades en la vida, poder hacer, diríamos que una planificación personal, ¿verdad? Y poder cumplir eso, hacer real eso. Entonces, poder separar el momento de oración, que la pausa ignaciana no es, diríamos, la única herramienta espiritual del día. No, claro, obviamente. Entonces, pero claro que hay que reservar un momento. De hecho, como decía Carolina al inicio, es muy recomendado y es lo más común hacerlo al final del día para poder revisar todo el día, ¿ya? Yo revelo aquí para ustedes también, por ejemplo, que lo compartí con mi acompañante espiritual y ahora lo voy a compartir con mucha más gente. Muy bien. Pero yo la pausa ignaciana no la hago cuando me voy a dormir. No, porque ya estoy dormido. Listo. O sea, ya uno está sonso, entonces ya yo no puedo hacer la pausa en ese momento. Yo generalmente la hago un poco antes, generalmente antes de cena, ¿verdad? Porque estoy un poco más despierto. O sea, uno más hábil. Podemos dormirnos. Pues yo no voy a dedicarle entonces a un momento consciente, porque Dios siempre está. Sí. Pero yo no voy a estar en ese momento consciente, diríamos, de reflexión personal, diríamos, de oración, de cómo estuve yo durante el día en un momento que yo estoy más como Orfeo que en el momento que estoy. Y yo pienso también que, así como pregunta Fer de qué retos tenemos hoy en día para poder hacer uso de una herramienta tan valiosa como esta, muchas veces ni siquiera está a lo externo, sino a lo interno. Sí. El nosotros querer evitar tener esos momentos de pausa para reflexionar cómo voy. Yo creo que muchas veces nos dejamos consumir por lo externo. Sí. Y ahí justificamos entonces el no cuidar lo interno. Sí. Así es. También. Y pudiera haber algo de temor en las personas en quererse conocer a lo interno. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. O sea que parte de eso, pues pudiera ser ese uno de los retos más grandes, de que la persona tenga el temor de conocerse hacia adentro realmente como es. Todos nosotros somos templo del Espíritu. Así es. Ya.
mientras más nos conocemos... Algunos sí, otros no, sí, yo sé que todo, padre. No, todos. Unos somos más conscientes que otros. Eso puede ser. Exacto, eso sí. O uno más. conscientes y no Correcto. son, diríamos, coherentes con eso. Correcto. No, sí, de eso sí. Eso sí puede Totalmente. pasar, sin duda, pero de que todos lo somos. Así es. Entonces, bueno, evidentemente que desde ahí, bueno, surge el querer también mantener esa relación Sí. fundamental, básica con Dios. Como mismo dice San Ignacio en los ejercicios a la hora de hacer coloquio, de hablar con un amigo como otro amigo. Así es. Y mientras más nos conocemos a nosotros mismos, como templo que somos del Espíritu, más vamos conociendo a Dios también. Y si yo le preguntara desde su experiencia, ¿cómo le ha cambiado a usted la vida y cómo usted ve que cambia la vida de las personas quienes hacen pausa o toman este momento de reflexión durante el día? Eso es fundamental. Tú sabes que, bueno, otra de las confesiones, diría yo, confesiones de grande, de que hay para allá. No es que sea tan grande, ¿no? Pero, Claro. la pausa ha sido, yo creo que medular en mi vida, sin duda ninguna. Ha sido algo básico, algo que diría que me ha acercado mucho más a la relación con Dios y algo que en su momento fue lo que me llevó a responder a Dios. Sintiendo desde esa misma gratitud, ¿verdad? Por sentir tanto bien recibido. Entonces yo sentía, ¿verdad? Y tuve el coraje, ¿verdad? De responderle a Él, diciéndole que sí, bajo una vocación particular en la iglesia. Diríamos que es la de el ser religioso. Y bueno, ser religioso, ¿verdad? Y dentro de la vida religiosa, también entonces el presbiterado, o sea, presbítero o padre, sacerdote, ¿verdad? Entonces, la pausa ignaciana, ser esa herramienta de proximidad con Dios, de poderle, diríamos, que percibir en el día a día, en cada circunstancia, en cada momento, fue lo que me dio coraje, tanto así, para poder, diríamos, que decir que sí a la propuesta que Él me hacía, a la invitación que A la me hacía. invitación que hacía. Sin duda ninguna. Muy bien. Qué chévere. Entonces, yo sé que lo ideal, como hacemos la invitación a todos los que estamos viendo este podcast, es como a cerrar el año, haciendo una pausa. Hay muchos que se dedican, se reúnen al final de año como para hacer su vision board, su mapa del año que viene y sus propósitos. Pero antes de hacer todo eso, como tomarse un momento y poder hacer una pausa y revisar cómo estuvo su año en todos los ámbitos de su vida. Y en ese sentido, usted nos compartió una PPT que obviamente sería ideal que pudieran, el que esté interesado ya en tener como una guía más específica además de ver este episodio, una guía más específica de cómo hacer esa pausa. La verdad que solamente tienen que escribir aquí en sus comentarios, yo la quiero, y nosotros se la haríamos llegar. Excelente. Sí, porque fue Sí, una yo creo herramienta que- muy valiosa. Creo que sí, que puede ser una herramienta de uso normal y público. O sea, es algo que está de acceso público y que podemos tener pues ese resumen así que te va llevando en el método, pues mucho mejor todavía. Excelente. Padre, usted sabe que se nos acabó el tiempo. Y pasó muy rápido. Fue así tan rápido, en serio. Así tan rápido. ¿Cómo le pasó? ¿Le fue bien? ¿Le gustó? ¿Va a venir otra vez? Yo espero que me inviten. Ok. Tienen Bueno, que invitarme con pasaje incluido porque ya saben. Ah, sí, no, claro. No, pero a veces usted viene de visita. Lo que tenemos que estar bien en contacto para saber cuándo usted vuelve. Excelente, pero es mentira. Yo no creo que ya acabó el tiempo. Sí. Pero ha sido una gran gracia de Dios. Y sin duda ninguno que esto es parte del examen de hoy. Sí. No, definitivamente. Del examen de hoy. A ver qué emociones surgen ahí, qué movimientos interiores. Desde dónde Dios ahí nos dice, qué nos va diciendo. O sea, hacia dónde me mueve, nos va... Sin duda que va a ser tema. Porque ya fue algo vivido. Así. No, y algo importante que también que es un mensaje que queda, o que debería de quedar de este episodio de hoy. Yo creo que la pausa no es solamente algo específico de un ignaciano. Yo creo que una pausa es abierto a todo el público. O sea, tú no tienes que tener una cultura ignaciana o un conocimiento ignaciano para tú poder hacer una pausa. O sea, eso es simplemente la disposición de querer hacerla. Y dejarte llevar por las emociones y el espíritu. Que él mismo se va a encargar de darte las
las pausas o los momentos. Lo que sí, y antes de irnos, sí me quedó una duda. Usted hablaba al principio que uno no tiene que tener un tiempo en específico del día, pero deberíamos tener tiempos específicos por cada uno de los pasos de la pausa. O sea, decir, bueno, miren, en el primero me voy a tomar 1 minuto. El segundo, cuestión de que no me extienda, de que eso me haga un momento a mí de prolongar más del tiempo que yo debería. Exactamente, es lo que se recomienda y así es, diríamos, y hacia mi experiencia también. Uh-huh. La pausa es un momento de oración, o sea, de intimidad con Dios, diríamos, más breve. No es como la oración del día, que puede ser un poco más extendida. Uh-huh. No es como la Eucaristía, que puede ser un poco más extendida. Sino que es recomendado hacerlo que no dure más de 10 a 15 minutos. O sea, que bueno ponerse una alarmita ahí en el celular o cerca de que a los 10 minutos, 15 que te suene. De 10 a 15 minutos y cuando uno va haciendo las cosas va creando hábitos también. Correcto. Pero uno no tiene que contarlo el tiempo. Porque después eso puede ser hasta que de alguna manera te distraiga, diríamos. Ok. ¿Verdad? Uh-huh. Pero el hábito se va creando a la manera que uno lo va haciendo. Y no más de 10 a 15 minutos. Y el tiempo, bueno, uno lo va, diríamos que ahí organizando. Dentro de ese tiempo los pasos, dándole más importancia a aquel donde más gusto vayamos sintiendo. Correcto. Diríamos. Pero la revisión es un paso central y fundamental. Totalmente. No, y hay que saber dedicar tiempo en cada momento, como uno se siente. Uh-huh. Hay tal vez momentos en que dar gracias te ocupa mucho tiempo por todo como está tú emocionalmente en ese momento, o pedir perdón o analizar lo que hiciste. No hay una rigidez. Exacto. En dentro, correcto. Pero no más de 10 a 15 minutos. Y en los pasos no hay rigidez entre ellos, claro. Correcto. Sí, no, por eso mismo le hago la pregunta, porque es bueno entender que no caigamos en ese bucle de querer analizar o querer recordar y me paso, tal vez si le dedico los 15 minutos, pasamos los 15 minutos analizando lo que hice, cuando pues la idea es que analice lo que realmente o sea, que te llega al corazón de verdad y poder entonces en función de eso continuar con los siguientes pasos. En el paso 2, donde pedimos la luz, es realmente porque ahí estamos dejando que Dios nos guíe. Él nos va a llevar por los momentos que tengamos que pasar. Siempre que sea desde la mano de Dios. Así es. Conducido. Totalmente. Muy bien. Eso es importante. Gracias otra vez, Padre, por aceptar la invitación, por lo que hemos vivido hoy. Así es. De verdad que me sentí como que uno lo sabía, pero como que vale la pena volver otra vez sobre estos temas y ver qué cositas podemos nosotros mejorar siempre. Gracias de nuevo. Y recordarle, nos despedimos ya. Sí. Y recordarles a todos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestra señal TV. Hasta la próxima. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa inaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.